va a ser la calificación para este año? Entonces, si ya se habla de clases netamente virtuales, ¿cómo se va a saber cuando el chico pase de año con este tipo de calificación? Sí, todavía no hemos definido la forma de evaluación. Y yo creo que es importante que comunicarle a los papás, a las mamás, a los propios estudiantes, que aquí lo principal, lo más importante en este momento es que se logren adaptar a a este nuevo contexto de no presencialidad, que logren progresivamente adquirir, digamos, las competencias necesarias y que el Ministerio de Educación en su momento dirá cómo iremos evaluando el tránsito a un año siguiente, ¿no? Eh, sí decirles que todos aquellos años en los cuales sea muy importante, por ejemplo, las evaluaciones para salir del colegio, nosotros estamos muy conscientes de ese tema y sí puedo decir que no, que esta coyuntura no tiene por qué sacrificar ningún aspecto vinculado a la necesidad de los estudiantes de quinto secundaria, por ejemplo, de contar con los certificados que les permita entrar a la etapa post secundaria, ¿no? Claro, para ellos es la mayor preocupación padres que tienen hijos en quintos de secundaria y dicen cómo voy a hacer con el tema de los certificados y también, por ejemplo, para los más pequeños, porque en algunos colegios para entrar a otro grado, sea pre-kinder o también a primer grado, en algunos casos piden documentación de inicial y si este año yo retiro a mi hijo, ¿cómo va a quedar esa documentación? Es importante saber si es que en estos años de pre-kinder, 3, 4, 5 años, ¿la educación es obligatoria o puedo entrar a primer grado sin haber cursado estos grados anteriores? Bueno, esas son las cosas que tenemos que trabajar todavía. Yo creo que, digamos, sería importante por ahora darle una chance a este modelo no presencial de asentarse, de ver cómo efectivamente está funcionando y conforme vayamos encontrando dificultades, iremos tomando decisiones, ¿no? En relación a la etapa inicial, hay, digamos, ahí distintas posiciones, ¿no? Evidentemente, el esfuerzo del Estado peruano ha sido el de tratar de eh, eh, rápidamente hacer un ingreso de los niños al sistema educativo, ¿no? Hemos bajado, digamos, la edad de los 6 años a los 5 años, 4 años y 3 años, porque había, digamos, la concepción que era importante empezar desde etapas muy tempranas todo lo que es la escolaridad, ¿no? Pero hay otros países donde se entra a los 7 años, ¿no? También ocurre eso, porque le dan mucha más importancia a la educación en las familias, ¿no? Nosotros tenemos que mirar todavía cómo nos va en este proceso de educación con las familias. Yo creo que es un poco prematuro todavía decidir, digamos, si es que deberíamos tomar una decisión distinta en relación a la etapa inicial, ¿no? Por ahora estamos evaluando, estamos mirando cómo va, y si es que hay que tomar decisiones en relación a esa etapa, se tomarán en su momento. ¿Pero es obligatorio, ministro, hacer inicial para entrar a primer grado? Actualmente sí, o sea, todo el ingreso, digamos, digamos, todos los años, digamos, son obligatorios, ¿no? Habría que ver, digamos, alguna forma que si es que nos damos cuenta que hay una situación complicada a edades tempranas, ver qué es lo que podemos hacer en relación a eso, ¿no? Por ahora el Estado peruano ha ido avanzando en relación a incorporar cada vez más en edades más tempranas a la población escolar, ¿no? Estamos en ese modelo, ¿no? No estamos en otros modelos de otros países donde rápidamente pueden entrar a partir de los 7 años. Ministro, ¿y si podríamos hacer un balance de Aprendo en Casa y además cuándo se ampliarán estos horarios en radio y televisión pública? Porque es un programa que está funcionando muy bien, vemos que muchas personas lo están viendo tanto en televisión y también, por supuesto, están entrando a la página web que han armado, en YouTube, vemos en todo el país que se está desarrollando de manera continua y alegría también ver a los niños que se sientan, que están acompañados de sus padres, aprendiendo y aprovechando esta plataforma tan importante. Sí, mire, nuestra evaluación es en primer lugar positiva, en el sentido que hemos tenido una buena receptividad, sobre todo de los niños, ¿no? Y adolescentes, que en realidad son las personas a las cuales nos debemos, ¿no? Principalmente, pero también de los docentes que están haciendo mucho esfuerzo
para tratar de poder adaptarse a situaciones que a veces son muy difíciles para ellos, ¿no? Y tratando de ser muy creativos en aquello que pueden hacer para llegar al estudiante. Tenemos encuestas que hemos hecho sobre cuánto hemos llegado, sobre si los directores se han comunicado con sus docentes, si los docentes con los padres, madres de familia, y en esos resultados vemos que hay una mayoría que sí lo ha hecho, pero que todavía también hay dificultades para transmitir algunos contenidos. Tenemos una evaluación de satisfacción de los padres y madres de familia sobre Aprendo en Casa que está, digamos, por encima del 50% de satisfacción, y eso puede tener que ver con que definitivamente esto es una etapa, este es un proceso todavía difícil para muchos, ¿no? O sea, es un cambio en la cultura, digamos, de lo que es hacer educación, y esas cosas tienen que madurar, ¿no? Y estamos nosotros confiados en que cada vez la receptividad va a ser mayor. Sí tenemos la preocupación, evidentemente, de que hay muchas zonas que a pesar del esfuerzo que estamos haciendo para llegar no solamente con internet, sino también con televisión, radio, tenemos como 1.400 radios regionales transmitiendo Aprendo en Casa a nivel nacional. Sí tenemos la preocupación que hay zonas igual que tienen una difícil conectividad, ¿no? Eh, para esos lugares hemos preparado este proyecto de cierre de brecha digital, que pretende hacerle llegar tablets con conexión a Internet, donde haya Internet a aproximadamente 850.000 estudiantes, entre estudiantes del cuarto grado de primaria hacia el final de la secundaria de la zona rural, a todos los estudiantes de cuarto de primaria en adelante de las zonas rurales, y a los estudiantes de cuarto de primaria en adelante de los quintiles 1 y 2 de pobreza de zonas urbanas, ¿no? Y a sus docentes, ¿no? ¿Cuándo llegarían las tablets? Son más o menos 97.000 docentes también que estarían siendo parte de este proyecto. No escuché, perdón. ¿Cuándo llegarían, perdón, estas tablets ya? ¿Cuándo ya serían distribuidas o ya están siendo distribuidas? No. Bueno, este es un proceso bastante complejo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de tener buenas especificaciones técnicas, que el proceso de contratación se dé con la total transparencia, que estemos ya listos con todos los contenidos pedagógicos que queremos ofrecer en las tablets. Eso es algo, digamos, que va a hacer que este proyecto sea diferente de muchos otros que podrían haberse dado, ¿no? En esta oportunidad, para nosotros es muy importante que la tablet esté con contenido pedagógico precargado, con formas claras de interactuar docente con el estudiante, y con mecanismos de monitoreo para saber nosotros si los estudiantes están conectando, ¿no? Todo ese tema, que es, digamos, lo que hemos llamado el soporte pedagógico a la tablet, lo estamos preparando también, y, digamos, tanto por la parte administrativa, la parte del soporte pedagógico, el soporte de gestión, estamos trabajando intensamente para que podamos tener, digamos, entre finales de junio, julio, esto ya implementado en las zonas rurales y los quintiles 1 y 2 de pobreza. Y ministro, ¿se va a ampliar en televisión y radio pública y tal vez también se ha hablado con los canales privados para que Aprendo en Casa no solo sea pasado durante 1 hora, sino tal vez pueda ser pasado durante más horas? Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, en que la televisión privada y la nacional se unió y a través de ciertos canales pasan un programa, ¿no? Bueno, han creado un canal especial para la transmisión de estos programas educativos. Sí, mire, efectivamente nosotros hemos logrado, en primer lugar, tener el apoyo de TV Perú, que es un apoyo sustantivo desde el primer momento. Luego hemos tenido la franja de los canales privados de 11 a 12 que nos ha permitido ampliar a secundaria, y estamos ampliando también a través de TV Perú 2 horas más de programación a partir del 4 de mayo, ¿no? Sí sería interesante, digamos, como usted menciona, que haya una coordinación para que todo se dé de manera simultánea en todos los canales. Vamos a ver, digamos, cómo nos va en ese proyecto, y ver si efectivamente podemos consolidar entonces una mejor transmisión a través de la televisión, ¿no?
Ujú. Y ministro, muchos están preguntando a través de nuestras redes sociales cuándo se podrá empezar con el traslado de colegios particulares a nacionales, como ya lo había anunciado usted también y el presidente de la República, que los padres que no puedan pagar o solventar la educación privada de sus hijos puedan pasarse a colegios nacionales que iban a ser recibidos y qué necesitan entregar, cómo va a ser la comunicación, qué documentos les están pidiendo para esto. Mire, nosotros nos habíamos preparado para un tamaño de matrícula. Tenemos todavía para en esa estimación inicial vacantes, ¿no? Las personas interesadas pueden comunicarse con a los teléfonos de Datea Tu Cole, que son teléfonos que están en internet, donde van a poder hacer su consulta e iniciar el proceso de matrícula, ¿no? Hasta el momento tenemos aproximadamente unos 350 pedidos de traslado que lo estamos procesando, pero en paralelo estamos ya diseñando lo que va a ser la plataforma de ampliación de la oferta pública en este año, inicialmente de manera no presencial, porque todo es no presencial, aspirando a que se concrete en presencialidad en el año siguiente, ¿no? Estamos trabajando intensamente para eso también, para la eventualidad que haya muchos más pedidos de las vacantes que tenemos actualmente, ¿no? Ujú. Y ministro, hablaba de que ahora se quería priorizar la educación familiar, la educación de lo que era la educación cívica, por decirlo de esa manera. Pero también se habla de que hay otros cursos, por ejemplo, educación física y otros cursos que se va a tener que prescindir de esos cursos por darle mayor fuerza, por ejemplo, matemáticas, lenguajes, y van a ampliar otros cursos, tanto aprendo en casa o también es el mismo pedido para las clases virtuales, ¿no? Que ya sabemos que van a ser todo el año. No, mire, el principio es que todas las áreas se van a desarrollar, pero vamos a tratar de hacer girar los temas en relación a la ciudadanía, en relación al bien común, en relación a lo que es la vinculación con la naturaleza, ¿no? O sea, matemáticas va a tener que ver con algunos de los temas relevantes del país, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente hace sus presentaciones de cifras, siempre una oportunidad de aprender, ¿no? En relación a eso, y eso lo hemos hecho, por ejemplo, en el programa Aprendo en Casa. Así que todas las áreas van a ser desarrolladas. Nosotros tenemos muchas actividades en nuestra plataforma que tienen que ver con la educación física, con el uso adecuado del cuerpo, así que no estamos descuidando tampoco ese plano, y estamos también más allá, digamos, de lo que es la escolaridad, trabajando a nivel ya de ejecutivo en una propuesta que nos permita darle a los niños y adolescentes que están en sus hogares oportunidades de que en este contexto de cuarentena puedan empezar a salir, digamos, también a tomar contacto con el aire puro, ¿no? Eso también lo dijo el día de hoy el presidente. Sí, eso es muy importante. Eso se está evaluando también, porque me imagino que hay que ver que sea en una zona cercana, que no tengan contacto, por ejemplo, le pongo un gran ejemplo. Yo tengo un parque muy cerca, muy directo a una puerta de este edificio, pero tiene juegos y en las superficies está el virus, ¿no? Hay que también tener el control de todo eso, que me imagino que lo están tomando en cuenta. Sí, sí, totalmente, ¿no? Esta es una iniciativa, digamos, de varios sectores del Ejecutivo, pero que finalmente tienen que tener el aval del Ministerio de Salud, ¿no? Sobre todo de el área de salud mental, ¿no? Evidentemente tienen que tomarse todas las precauciones. No puede haber contacto, digamos, con espacios como lo que usted menciona. No se trata de volver a hacer lo mismo de antes, ¿no? En realidad en nada, ¿no? En estas cosas tampoco, ¿no? Pero sí se trata, digamos, de tratar de oxigenarse, caminar al aire libre, respirar un poco de aire, quizás moverse un poco, digamos, todo lo que sea de manera individual, ¿no? Se tiene que regularizar para que se pueda hacer con todos los cuidados, ¿no? Ujú. Ministro, usted habló de un decreto para que los colegios públicos puedan transparentar su información en cuanto a costos. ¿Qué otras normas se están preparando que tengan que ver con esto? Porque es una preocupación de muchos padres de familia el día de hoy, porque muchos, si bien tenían a sus hijos en colegios privados, muchos también son independientes y al momento de esta pandemia han quedado sin la mayoría de sus ingresos y no pueden costear muchos gastos, ¿no?
Sí, mire, nosotros estamos también evidentemente muy preocupados por esa situación. En realidad hay que, en primer lugar, entender que hay dos datos objetivos, ¿no? Al inicio del año escolar 2020, ¿no? El primero es que la mayor parte de los colegios privados tienen costos menores a los 500 en promedio. Por ejemplo, hay un 60% de los colegios privados que cuestan en promedio alrededor de 150 soles, y un 30% adicional que está en promedio de 300 soles. O sea, más o menos el 90% de los colegios tienen pensiones por debajo de los 500 soles, ¿no? Entonces, esa es una realidad que además se mezcla con otra, que tiene que ver con que muchos de esos colegios, sobre todo los colegios que se denominan de bajo costo, que están en promedio de los 150 soles, son colegios que no tenían niveles adecuados de calidad, ¿no? Y que, según las evaluaciones nacionales del rendimiento educativo, estaban bastante por debajo incluso del promedio de los colegios públicos, ¿no? Entonces, hay una preocupación evidentemente por ese lado. Nosotros, para aquellos papás y mamás que no puedan efectivamente sus colegios poderse adecuar a esta situación de no presencialidad, o que los papás no estén en condiciones de poder pagar, digamos, las pensiones por la situación por la que atraviesa el país, es que estamos ampliando la plataforma de educación pública, ¿no? Pero por otra parte también hay otro tipo de preocupaciones que tienen que ver más con eh, la necesidad, digamos, de que haya un poco más de transparencia en la información que viene de parte de los colegios privados, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos tratado de convocar al diálogo, ¿no? A que padres de familia y colegios se pongan de acuerdo en relación a cómo se va a enfrentar esta etapa. Y eso tiene dos planos, ¿no? Hay un plano académico, que es lo que el colegio va a hacer, ¿no? Cómo va a enfrentar la etapa de no presencialidad, en qué sentido la no presencialidad puede ser un buen sustituto de la presencialidad. Todas esas cosas tendrían que ser conocidas por los papás y plasmadas en un plan que tiene que ser presentado al Minedu, y eso es supervisable. Si no se cumple esa presentación, ese colegio puede ser sancionado. Sin embargo, hay otro plano que es el plano económico, ¿no? Y ahí también nosotros hemos apelado y exigido a los directores, a los dueños de los colegios, a que sean transparentes con los padres y madres de familia sobre cuál es la situación económica de los colegios y por qué en algunos casos sí se pueden bajar las pensiones y en otros casos no se pueden bajar las pensiones, ¿no? Como no hemos tenido una respuesta muy positiva de eso y siguen los problemas de desinformación, es que nosotros estamos proponiendo un decreto legislativo que apunte a lo que se ha llamado el deber de transparencia, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de que los padres de familia tienen el derecho de saber por qué es que se les están planteando determinadas pensiones, y los colegios privados tienen la obligación de demostrar cuáles son sus costos, ¿no? Y luego de demostrar cuáles son sus costos, por qué es que podría o no habría haber una reducción de precios, ¿no? Si evidentemente buena parte de los costos no se van a realizar, ¿no? Colegio, la currículum, ¿no? Al consumo de luz, de eso, puedan ya no ser tan necesarios. El padre y madre de familia tiene el derecho de saber cómo están establecidas los montos de las pensiones, y para eso nosotros estamos planteando un decreto legislativo que obliga a las instituciones educativas a ser transparentes en relación a cuáles son las prestaciones que están dadas en el pago de las pensiones, ¿no? Y por otra parte, a la necesidad o al deber que tienen de justificar por qué hay determinado tipo de pensión, determinado tipo de colegios. Uh-huh. Ministro, ¿y esto hasta cuándo tendría plazo el colegio? Porque ya estamos, bueno, ya vamos a empezar casi mayo y algunos colegios siguen insistiendo con el pago, esto de la mensualidad, y ya para que te den un descuento tienes que haber pagado ese mes. O sea,
es en verdad bastante complicado también lo que están pasando muchos padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados y que no sabían que iba a pasar nada de esto como nadie se lo esperaba, ¿no? Correcto, sí, nosotros estamos apurándonos en elaborar el decreto legislativo, estamos diciendo que tienen 7 días los colegios para transparentar sus costos, para informar a los padres, para ofrecerles la información de manera oportuna, de manera transparente, y los padres y madres en relación a esos costos, evaluar, digamos, si efectivamente la pensión, digamos, es justa o no es justa en relación a los costos que tiene el colegio, ¿no? Y podría en ese sentido los padres y madres de familia poder estar en la situación de que los colegios revisen su estructura de costos y por lo tanto las pensiones asociadas a eso, ¿no? Ministro, y ustedes como ente rector, como el ministerio, pueden decir entonces si ven que los costos no son reales, porque muchos bajan, por ejemplo, 10 o 5% y dicen que ese es el gasto que tienen en agua, administración y luz o internet. No, este no es tu costo real. Bájalo más aún. ¿Tienen la potestad de hacer eso siendo colegios particulares? No, eso sí, digamos, no lo podemos hacer, pero sí el padre y madre de familia tiene el derecho a exigir esa reducción, ¿no? En la medida en que hay costos que no se están de alguna manera concretando en la etapa no presencial, ¿no? Ahí, digamos, Ujú. hay una negociación, ¿no? Los padres van a poder tener con este instrumento una herramienta de apoyo para que los colegios puedan efectivamente ser más transparentes y mostrarles cuáles son los costos que tienen, ¿no? En relación a esa información, el padre o madre tiene la potestad, digamos, de incluso de exigir una reducción o de tomar decisiones en relación al futuro de su hijo en ese colegio, ¿no? Ujú. Y si no se llega a cabo un buen término de la exigencia, puede ir Indecopi, ¿cierto? Que sería ahí el ente que negocia entre ambas partes. Claro, y Indecopi lo que tiene que hacer es supervisar si es que la información es verdadera, si es que si se ha brindado el informe, si hay transparencia en información, ¿no? Y el padre y madre de familia tiene, digamos, el derecho de poder exigir que efectivamente se planteen esa información, ¿no? De parte de las instituciones educativas. Eh, Evidentemente, si se llega a una decisión, por ejemplo, de que el papá ya no quiere continuar, tenemos que también reglamentar eso, ¿no? Porque los papás y mamás han hecho una inversión de largo plazo en el colegio que por esta situación no debería verse perjudicada, ¿no? Ujú. Y ministro, por ejemplo, mucha de esa inversión también en colegios privados es la cuota de ingreso, que en algunos casos se paga con años anteriores a el ingreso de los más pequeñitos, sobre todo, ¿no? Los que van a prekinder o kinder inicial en algunos colegios que ya se abre. Si es en el caso de los padres que han pagado esta cuota de ingreso, pero por esta circunstancia, por la pandemia, no van a poder seguir sus hijos el próximo año, no van a poder pagar la mensualidad de un colegio, por ejemplo, que sea elevado, ¿esa cuota de ingreso se va a poder devolver? Estamos reglamentando eso. Efectivamente, es una preocupación que tenemos. No es una situación, digamos, conveniente la que el papá, la mamá tenga que tomar una decisión por esta emergencia y se vea perjudicada la posibilidad de que su hijo tenga la continuidad en otra institución educativa, ¿no? Nosotros siempre vamos a defender el derecho del niño a la continuidad educativa y en ese marco vamos a tomar las medidas que correspondan, ¿no? Ujú. Y ministro, para los más chiquitos también, yendo a ellos, sabemos que los más chiquitos es más para interactuar, para sociabilizar. Es un año perdido porque para ellos es mucho más difícil las clases virtuales, teniendo un pequeñito que no pueda estar tal vez en la computadora o que papá y mamá no puedan estar con él porque tienen que trabajar y hacer teletrabajo, muchos de ellos, ¿no? Mire, en realidad ahí depende por dónde es que se le dé el énfasis, ¿no? Nuestra plataforma de Aprendo en Casa, nuestros programas de televisión, tienen mucha receptividad de parte de los niños y niñas, ¿no? Son programas donde hay actividades para ellos, donde las actividades son fundamentalmente lúdicas, y eso de alguna forma ha estado funcionando, ¿no?
Evidentemente, en la situación de aislamiento contamos con el apoyo de un adulto para que lo acompañe al niño a hacer algunas actividades y la supervisión de los profesores. Sí tenemos la preocupación y estamos pensando cuando el papá, mamá retorne al trabajo y los dos trabajan, cómo va a funcionar esto de la no presencialidad, ¿no? Estamos pensando en ese tema, evidentemente es algo que tenemos que... Sí, ministro, para los de quinto de Sí, secundaria en específico me hacen una de las preguntas. Por ejemplo, las notas promedios y los primeros puestos o este quinto superior que ayuda a ingresar a otras universidades, ¿eso se va a priorizar para ellos, sobre todo que son la población más vulnerable, por decirlo así, en estos momentos, y la beca 18, todos esos programas educativos que tienen, van a continuar el siguiente año, se van a poder inscribir desde este año? absolutamente, todo continúa. Evidentemente tenemos que tener mucho cuidado con que esto no perjudique la transición de la educación básica a la educación no universitaria o universitaria luego de la básica. Eh, Estamos tomando las medidas, por ejemplo, las ampliaciones que hemos hecho en la franja televisiva están concentradas en el quinto de secundaria, en buena parte, porque pensamos que ahí es donde tenemos que establecer algunos refuerzos, ¿no? E iremos viendo, conforme va avanzando el año, qué otros refuerzos tenemos que poner para que estos chicos que están saliendo de los colegios no se vean perjudicados en su transición a la universidad o a la educación técnica, educación tecnológica, si es que sus planes son planes académicos, profesionales, ¿no? Ministro, este año se anunció un cronograma de aumentos, si mal no recuerdo, para el Ministerio de Educación para los profesores. ¿Esto sigue en pie también? Sí, bueno, el aumento ya fue definido al inicio del año, ¿no? En dos etapas, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, digamos, del esfuerzo de los docentes. Los docentes están haciendo un trabajo sustantivo, están con nosotros, ellos están incluso poniéndose por encima de las adversidades, a veces geográficas complicadas, o de zonas en las cuales el internet o la señal de radio o la señal de televisión lamentablemente no llega, ¿no? Esos docentes que están efectivamente en el día a día son un apoyo importante en que la estrategia de Aprendo en Casa pueda salir adelante, ¿no? A pesar de que para muchos de ellos esto ha significado un cambio importante en lo que es su propia formación, ¿no? Porque ellos han estado formados más para la presencialidad, ¿no? Pero rápidamente Sí. se han adecuado para esta etapa no presencial, ¿no? Ministro, ¿y hay algún plazo para que los colegios particulares presenten este plan ante la UGEL? Sí, una vez que salgan las orientaciones, lo que pasa es que ha habido pues varios cambios en relación a las cuarentenas, ¿no? Entonces, en relación al último cambio que ha habido, estamos sacando las orientaciones y de ahí son 7 días, ¿no? Si las orientaciones salen el día de mañana, que es 20, mañana es, ¿qué fecha? 20, Ya uno no sabe en qué día está de la cuarentena sí, sí, tampoco, sí, ya. ministro. Estamos mañana 24 de abril. Bueno, 24 súmale 7, ¿no? Y tendrían que presentarlo en ese momento, ¿no? O sea, al día último de abril, ¿no? Y lo mismo en relación al deber de transparencia que estamos exigiendo para todos los colegios privados. Ministro, ya como para terminar, solo le quería hacer una invocación a los padres de familia, porque son tiempos difíciles, son tiempos complejos, y para que este tiempo también lo sumen con sus hijos, quienes puedan, en los ratos libres, los que hacen teletrabajo, y por supuesto para los colegios, para que puedan conversar y acercarse a los padres de familia y tengan lleguen a un punto medio y a un acuerdo para que los niños sean los beneficiados, ¿no? Sí, mire, bueno, en primer lugar quería retomar el tema de la inicial, ¿no? Sí, Que claro. es que creo no lo llegué a exponer muy bien, ¿no? En realidad, para ingresar al primer grado, la inicial no es obligatoria y podría en ese sentido, digamos, un niño poder entrar directamente a esa etapa del ciclo educacional, ¿no? Lo que sí nosotros no queremos renunciar es a este esfuerzo del Estado de tratar de llevar la educación también a los niños más pequeñitos, ¿no? A los niños de tercer y cuarto, de 3 o 4 años, ¿no?
pero vamos a ver, digamos, cómo nos va en esa etapa para tomar decisiones sobre digamos, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a continuar, cómo vamos a continuar en relación a la educación de esos niños, ¿no? Y lo segundo que quería mencionar es que toda esta etapa de la no presencialidad supone un cambio importante para todos nosotros, ¿no? Pero también, digamos, para los niños, para los adolescentes, ellos están ahorita haciendo un esfuerzo importante de adaptación y nosotros como adultos, ¿no? Estamos confiados en que esto va a tener buenos resultados en ese tema, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿y tienes cifras tal vez de estos colegios pequeños? ¿Cuántos ya han tenido que cerrar ante este traslado, tal vez de muchos niños que padres no puedan pagar? ¿Me permites otra vez la pregunta? Si tienes cifras de estos colegios pequeños, sí, si tienes cifras de estos colegios pequeños que han tenido que cerrar, ¿cuántos ya han tenido que cerrar en este tiempo de la pandemia? O sea, que no van a volver a abrir sus clases porque los padres han tenido que retirar a sus hijos, ¿no? En cuanto a colegios privados. No, todavía no tenemos esos datos. Sí hemos pedido traslados de estudiantes que, como digo, están un poco menos de 500 pedidos de traslado. Entiendo yo que todavía están los colegios más pequeñitos tratando de adecuarse a la situación, digamos, de la emergencia, pero ¿cuántos han cerrado? Ese dato todavía no lo tenemos. Uh-huh. Ministro, para el tema de las universidades, el tema de pensiones, también va a haber decreto de ley que pida a las universidades, o también se engloba en este decreto de ley, que pida a las universidades que transparenten sus gastos y también, por supuesto, que los alumnos no se perjudiquen, ¿no? Por el tema de que muchos ya están en sus últimos años, o por ejemplo, algunos estudian medicina u otro tipo de carreras. Mire, en relación a las universidades, felizmente hay una institución con autonomía para supervisar la calidad, para supervisar la accesibilidad de los estudiantes, para supervisar la transparencia en el uso de los recursos. La ley universitaria tiene, digamos, artículos que permiten eso, y en ese sentido ya hay varias supervisiones en curso. La SUNEDO ha sacado un comunicado que ha recibido muchas denuncias y están trabajando ahora para efectivamente analizar esas denuncias y tomar las decisiones que correspondan. Uh-huh. Ministro, hoy se anunció 2 semanas más y como le pedí hace un instante, creo que se cortó, su mensaje para los padres de familia, para que muchos también ya están preocupados, pero porque tienen que hacer varias cosas en casa, ¿no? Muchos están haciendo el teletrabajo, tienen que estar con los niños, pero es un momento para que estemos en familia también y que podamos disfrutar estos lazos de aprender todos, porque finalmente todos vamos a aprender. Efectivamente, yo creo que ese es el mensaje. Aquí estamos con una situación de emergencia que nos ha llevado a replantear todo lo que ha sido la normalidad de las cosas. Entre las cosas normales que nosotros hacíamos estaba una manera de entender lo educativo. Tenemos que transitar hacia otra, que le dé mucho más énfasis a aquellos temas que probablemente si los hubiéramos desarrollado como corresponde, quizás muchas de las cosas que hemos tenido que implementar en estas circunstancias hubieran sido mejor implementadas, ¿no? Por ejemplo, el respeto al otro, la solidaridad, ¿no? Entonces hay que darle una mirada a esos temas, hay que recuperar la dimensión ciudadana de la educación. También creo que es una oportunidad, por más difícil que sea, porque evidentemente es difícil, sobre todo para los papás y mamás que trabajan, por más que estén en la etapa no presencial, es difícil estar con los niños, ¿no? Pero pensemos que por más chiquito que sea el tiempo, 1 hora, 2 horas, que se pueda estar con ellos, mirándolos, digamos, si son muy chiquitos, en sus actividades cotidianas, es un tiempo que va a tener un resultado en materia de vínculo emocional que es muy importante, ¿no? Que probablemente no se ha tenido, porque
todos los días del año lo que hacíamos los papás, las mamás, es dejar a nuestros hijos en los colegios, a los chiquitos, y luego no sabíamos mucho hasta dentro de 6 horas, ¿no? Acá hay una oportunidad de estar juntos, de desarrollar actividades juntos. Ciertamente el profesor no es reemplazado por el papá o la mamá, pero hay actividades, sobre todo para los más chiquitos, que sí es importante que se desarrollen juntos con los papás, que los papás estén mirando, y en ese sentido es un aprendizaje tanto para los niños, porque van a tener un vínculo importante con sus papás y mamás que no lo hubieran tenido en la situación normal, y para los padres y madres también aprender ellos mismos sobre cómo tienen que orientar a sus hijos o hijas en contextos donde hay mucha incertidumbre, hay mucho estrés. Creo que es importante que los papás tengamos una manera de apoyar por el lado de la seguridad, el orden, que a veces siempre es importante para los más chiquitos, ¿no? Y ministro, para los colegios también entre promotores, profesores, a que haya un nexo, una comunicación mejor con los padres de familia, porque estos tiempos nos obligan a eso a todos, ¿no? A estar más preparados. Muchos también padres se quejan de que las clases virtuales no son lo que ellos esperaban en algunos colegios y que también no son las horas adecuadas, pero esperemos que esto y con este tiempo que se está dando, que ya sabemos que las clases van a ser virtuales, se vayan acomodando, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros hemos iniciado, digamos, nuestra comunicación sobre el tema de los papás y directores de colegios privados, evidentemente llamando primero al diálogo, pero ahora tenemos que ir un paso más allá y estamos exigiendo, digamos, transparencia, estamos exigiendo que los papás puedan acceder a la información vinculada a los costos de los colegios, que tomen decisiones informadas en relación a las pensiones, ¿no? Y de esa manera que las instituciones educativas recuperen también la idea importante vinculada a ser transparentes con sus consumidores, en este caso, que son los padres y madres de familia, ¿no? Yo espero que eso se dé. Hay algunas noticias de colegios que efectivamente están bajando sus pensiones. Creo que es importante eso, porque acá todo el mundo tiene que adaptarse a esta situación de emergencia, ¿no?